Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. En esta sección de conceptos básicos empezamos hoy con uno que afecta a todo el español hablado en América, el seseo. El seseo es la forma de hablar típica de un hablante hispanoamericano, pero también de muchas personas en el sur de la península ibérica, en Andalucía y sobre todo en Canarias. Vamos por parte, vamos a ir aclarando conceptos. Cuando escribimos tenemos tres letras, la C, la Z y la S. Hay muchos hablantes de español que distinguen la pronunciación de la CZ de la pronunciación de la S. Y dicen cerilla, pero dicen semana. Dicen 5, pero dicen sí. Muy bien, esos son los hablantes que llamamos distinguidores. Distinguen la pronunciación de un sonido interdental que está situado en la parte baja de los dientes, de un sonido más alto en la parte superior de los dientes, se describe como alveolar, y distinguen semana, cerilla. Perfecto, ese es un tipo de hablante. No es el tipo de hablante habitual en América, ni tampoco en muchas zonas del sur de la península y sobre todo en Canarias, donde el hablante tiene seseo, es decir, pronuncia exactamente igual la C, la Z y la S. Semana, cerilla, zapato, sí, 5. Todo con la misma pronunciación dental. En el material que te ofrezco en PDF te pongo la descripción de estos fenómenos según el diccionario panhispánico de dudas, que es un material hecho para todos los públicos, no hace falta que seas experto para conocerlo. Bueno, pues América tiene seseo como una realización general y característica, igual que Canarias. Y en Andalucía, pues depende. En Andalucía hay zonas urbanas, sobre todo donde hay distinción, que es lo que a mí me vas a oír en algunas ocasiones, en otras seseo. Y hay zonas de seseo y zonas de ceceo. ¿Qué es el ceceo? Pues el ceceo consiste en pronunciar en la parte inferior de los dientes todo lo que se escribe como C, Z o S. Donde un hablante con seseo dice cerilla, zapato, sí, un hablante con ceceo dice cerilla, zapato, sí. Exactamente igual. Digamos, y en conclusión, que en lo que afecta a las letras C, Z y S, hay tres tipos de hablantes en el mundo hispánico. Por una parte está el hablante que distingue, que lo asociamos con la norma castellano-norteña de la península, distingue la realización cierto, zapato, semana, sí. El hablante que tiene seseo, que pronuncia todo eso como una S, cierto, zapato. Y el hablante con ceceo, que pronuncia todo con un sonido dental bajo, postdental, próximo a la articulación entre los dientes. Cerilla, zapatos, cierto, sí, nosotros, etc. Estos fenómenos tienen su explicación histórica y además son fenómenos endonormativos, es decir, se generan dentro del propio español. Una variedad del español distingue y otra variedad del español tiene una realización única. Además, seseo y ceceo son hermanos gemelos, es decir, nacen al mismo tiempo, simplemente uno de ellos, el seseo, tiene, digamos, buena suerte lingüística y el ceceo tiene mala suerte lingüística.
¿Qué quiero decir con buena suerte? Pues mira, el seseo se identifica desde su nacimiento con el habla urbana de Sevilla, de la Sevilla del siglo XVI. En ese momento, en esa fecha, Sevilla es una ciudad importante económicamente, es el comercio con Europa y es el comercio, el puerto con América. Así que el habla urbana de Sevilla adquiere prestigio lingüístico. El ceceo, sin embargo, se extiende sobre todo por el campo, por el ámbito rural y adquiere justo esa connotación de habla rural, menos culta, etc. Por lo tanto, su prestigio sociolingüístico es inferior. A América llegan individuos que distinguen casa e individuos que pronuncian únicamente con seseo y otros solo con ceceo. Y sin embargo, el resultado actual en América es el seseo. Y ahora estoy segura de que te estarás preguntando, bueno, ¿y qué es lo correcto? Pues evidentemente en España hay muchas personas que distinguen y la distinción, por supuesto, es un fenómeno normativo, pero el seseo, el que se utiliza en Andalucía, en Canarias y en América, goza totalmente de prestigio culto, es un fenómeno completamente aceptado. Sin embargo, el ceceo tiene menos extensión y es más propio de hablantes dialectales. ¿Seseas? Déjamelo en tus comentarios y cuéntame cómo percibes estos fenómenos. ¿Te cuesta trabajo comprender a un hablante distinguidor, a un hablante seseoso? Quiero saber qué opinas de estos rasgos del español. Ahora, a título particular, te voy a comentar un poquito sobre mi forma de hablar, por si te extraña. En los audios me vas a oír distinguir normalmente, porque estoy procurando hablar vocalizando y no hablar tan rápido como hablo en mi vida cotidiana. Por otra parte, pues forma parte de mi historia personal, de mi historia lingüística. Yo puedo distinguir, aunque vivo ahora mismo en una ciudad en la que hay muchas personas con seseo. Y yo, pues por mi peculiaridad lingüística, cuando hablo despacio, pues distingo porque puedo distinguir, porque aprendí de pequeña, y luego, pues si hablo rápido, seseo. Personalmente me siento más cómoda con el seseo. Fíjate qué curioso, pero sin embargo cuando hablo despacio me noto más forzada. Nada, solamente quería comentártelo por si observas que en unas ocasiones seseo y en otras ocasiones distingo. No es una distinción forzada para mí, ni es porque considere que el seseo no sea adecuado para un podcast, en absoluto. Es simplemente que yo me siento más cómoda cuando hablo despacio distinguiendo. Solamente es cuestión de vocalización. Recuerda que tienes un PDF donde tienes explicados los conceptos de seseo y ceceo. Lo puedes descargar desde la dirección evabravogarcia.com/4. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Sabes que puedes dejarme tus comentarios y sugerencias en evabravogarcia.com o a través de las redes sociales, en Twitter, Español de América. Un saludo y hasta pronto.